Hoy te invito a renacer, quita lo que desconsuela. Saludos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Las Huellas de Carmela. Ya saben que es este espacio donde intentamos darles pues herramientas para que puedan mejorar en esa experiencia de vida, en ese bienestar, que es, yo creo que lo más importante que tenemos las personas, la forma de estar en este mundo y de sentirnos en este mundo. Hoy vamos a hablar de astrología, vamos a hablar de terapias y vamos a hablar de clics de Playmobil. ¿Y cómo vamos a hacer todo esto? Nos lo va a contestar Carmen Gutiérrez, que saben que es, esa persona que da el nombre al programa, Las Huellas de Carmela, que es mi compañera en este viaje y que es la que siempre nos trae invitadas y invitados muy, muy especiales. Carmen, un placer tenerte. Buenos días. Buenos días, Pía. Igualmente muy contenta de volver a estar aquí. Bueno, hablábamos de ese maridaje especial, astrología, clics, terapias, cómo se consigue pues llegar a un bienestar o mejorar el cómo estamos, cómo nos sentimos en cada día. Esa es la clave y como siempre solemos decir, el bienestar es una elección y es también una apuesta, ¿no? En este caso traigo una invitada también muy especial, Anna, una amiga. Primero fue compañera y ahora considero que amiga. Nos conocimos en la formación de bioenergética en Barcelona, ella es de allí, reside allí. Y cuando, aparte que si ella lo tiene bien, me gustaría que contara cómo ha hecho, ¿no? este trasvase, ¿no? En su vida a dedicarse a lo que le apasiona. Cuando me contó la astrología, que ahora parece que la astrología, y eso me encanta que esté tan de moda, pero no una moda de pasajera, sino yo creo que es una moda que ha venido a quedarse como una herramienta más de desarrollo personal y de autoconocimiento, porque hace unos años la astrología parece que solo era tributo, ¿no? de personas con mucha formación o mucha sapiencia, ¿no? Y ahora la astrología pues se habla más de ella, ¿no? Pero cuando ella me habló de cómo lo combina, me encantó y digo, ay, me encantaría que pudiera estar en uno de estos episodios como ha accedido hoy, también haciéndonos un huequito en su agenda, y será ella quien nos cuente en qué consiste. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver cómo nos cuenta Ana Dalmases, cómo se inició, porque claro, ella tiene una formación como ingeniera que aparentemente no tiene nada que ver, pero que está muy relacionada con los sistemas y la forma de hacer llegar ese bienestar al resto de las personas. Ana, un saludo y gracias por estar con nosotras. Hola, gracias Pía, gracias Carmen. Un placer estar aquí. Pues sí, yo la verdad que me formé como ingeniera informática y me dediqué profesionalmente muchos años a ello. Pero es verdad que ya lo sistémico, ¿no? Porque la terapia sistémica, el sistema Internal Family System que uso con los Playmobil, todo tiene que ver con lo sistémico, entendiendo que somos, cada persona internamente, pues tiene un sistema interno, ¿no? Estas voces que escuchamos internamente a veces que pueden parecer que están como discutiendo a veces, ¿no? Que tienen diálogos pues a veces más afines, a veces más distantes. Entonces, bueno, entendiendo la persona como un sistema, es como trabajo la astrología, puesto que la carta natal habla de ese sistema energético que somos, y lo combino también con la terapia sistémica, con los muñecos Playmobil que nos ayudan a través de los muñecos pues a representar ese sistema, ¿no? Entonces ya cuando me dedicaba a la informática también trabajaba en el diseño de sistemas justamente, así que bueno, al final lo sistémico siempre ha estado presente en mi vida. Siempre he estado presente en tu vida, pero sí me gustaría, porque hay mucho tipo de persona que se acerca a las huellas de Carmela. No todo el mundo tiene, pues ni una capacidad de vincularse a lo espiritual, a lo que está más allá. Tampoco quizá, pues entiendan o hayan hecho un ejercicio de introspección para entender a la persona como un sistema. ¿Cómo hacías referencia a esas voces que yo creo que sí que todas las personas, pues podemos entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero sí me gustaría que aportaras ese prisma. ¿Cuál es el trabajo y el punto de partida?
cómo somos las personas entendiéndonos como sistema. ¿Cómo podemos, para esa gente que quizás no se ha iniciado todavía en el camino del autoconocimiento, cómo hacerle pues entender de qué estamos hablando? Sí, pues mira, la idea es que cuando nacemos, cuando encarnamos, de alguna forma heredamos o nos queda una huella impresa de la energía del momento. Y esa energía se corresponde con la energía de nuestro sistema al cual pertenecemos, que sería el sistema solar. Entonces, esa energía queda impresa en cada uno de nosotros como si fuera un código energético, y ese código se corresponde pues, a un sistema que sería el equivalente a las posiciones planetarias de ese instante, ¿no? Esa sería la huella que queda, y así queda configurado un sistema que es tanto energético como también eso se traduce a nivel de un sistema psicológico, que ahí es cuando entraríamos con el tema de las voces. Pero es importante también a nivel psicológico entendernos, ¿no? ¿Qué tipos de voces tenemos? ¿Qué tipos de yoes tenemos dentro para que la gente nos entienda y comprenda también cómo se puede trabajar poniendo en diálogo las diferentes partes que están dentro de nosotros y que integran nuestro propio ser? ¿Cómo explicarías qué se hace esto? ¿Cómo es ese trabajo? Sí, a nivel psicológico las energías toman forma de arquetipos, digamos, arquetipos que se han ido generando a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, pues podríamos tener un arquetipo que tiene que ver con la autoridad, por ejemplo, un arquetipo que tiene que ver con lo materno, otro con lo paterno, ¿no? Y así iríamos generando pues el arquetipo del guerrero, la musa, etcétera, ¿no? Todo eso serían arquetipos que están a nivel inconsciente, están en todos nosotros, y a nivel particular cada uno también lo vive de una forma diferente. Entonces, en función de cómo sea mi guerrero particular, cómo sea mi autoridad particular, cómo sea mi madre particular, mi padre particular, mi forma expresiva particular, estos se van a llevar mejor o peor, digamos, ¿no? Van a tener más o menos afinidad. Digamos que si se fueran a cenar juntos, pues siempre habría pues un grupito que seguramente es más afín y quizás habría alguno que quedaría un poco más apartado, más excluido, ¿no? Y esto es lo que internamente lo vivimos como contradicciones internas, y a través de este sistema Internal Family System, esta forma de terapia que lo que hace justamente es intentar amigar y comprender todas esas partes, lo que hacemos es ver por qué se han generado estas diferencias o estas afinidades, y ahí aparecen pues como núcleos que son más ejecutivos, núcleos que son más de protección, núcleos que a veces pues se les llama bomberos en el sentido que van a apagar fuegos o que aparecen en situaciones extremas, ¿no? Y a través de articular, digamos, la relación que hay entre cada una de estas partes o cada una de estas voces, al comprender todas estas partes es cuando podemos ir dándoles un espacio a cada una de ellas, de manera que las que están ocupando demasiado lugar dejen espacio a otras y al revés, ¿no? Entonces, mientras no somos conscientes de esto, normalmente hay partes que lo que hacemos es proyectarlas en otras personas, es decir, las vemos afuera, ¿no? Muchas cosas que vemos de mi madre o de mi padre, en verdad, tienen que ver conmigo, ¿no? Todo lo que vemos fuera tiene que ver conmigo misma. Entonces, la astrología justamente ayuda mucho a ver cuáles son estas tensiones internas, estas dificultades. Y entiendo también que la puesta en escena de los clics para interpretar o para de alguna forma visibilizar o hacer consciente cada una de las partes también está siendo fundamental. ¿Cómo se le ocurrió hacer ese salto o utilizar estos personajillos tan conocidos con los que estamos tan familiarizados para realmente hacer ese trabajo de lograr ese equilibrio entre todas las partes?
Sí, pues yo al principio, cuando hacía las sesiones, es verdad que echaba en falta una forma de poder hacerle llegar al consultante, ¿no? O a la persona que necesitaba esa información, cómo hacérsela llegar de una forma que fuera más intuitiva, menos teórica, ¿no? Entonces, a través de descubrir los Playmobiles que se usaban también en terapia, bueno, pues ya hice unas formaciones para trabajar en ello y se me ocurrió juntar las dos cosas, ¿no? Y entonces ahí está la gracia porque, digamos, es cuando la persona, de repente, como es la misma persona, es quien elige los muñecos, quien los coloca, quien hace los movimientos o no. Y ahí ella misma es como si la propia persona se está contando a sí misma lo que le está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo se Y eso toman es los lo más. pacientes? Los pacientes cuando van a terapia con Anna por la primera vez y de repente, bueno, pues despliega y saca una caja y le digo, vamos a jugar un poquito y vamos a explorar. ¿Cómo es esa aceptación por parte de los pacientes? Bueno, siempre ha sido muy, muy buena. Es verdad que antes de hacerlo es como que hay una curiosidad, pero que no se acaba de entender, cuesta un poquito de explicar, pero que es al hacerlo que realmente se sorprende muchísimo la persona porque se da cuenta, ¿no? Es como que se le revela muchas, o sea, el propio sistema interno, ¿no? Puede tomar cierta perspectiva de sí misma, poderse ver desde otros lugares, eso ayuda muchísimo, porque es como si fuera un atajo, ¿no? A nivel terapéutico o a nivel de autoconocimiento. De repente es como que te ves a ti misma desde una cierta distancia y eso lo dan los Playmobiles, que además, como dices, como tienen mucha ligereza, como tienen un talante juguetón, ¿no? Es algo que no se vive desde un lugar que puede generar cierta protección, sino que parece algo como muy lúdico, ¿no? Y eso también creo que ayuda porque se hace ameno, se hace fácil, entonces no es necesario estar hablando de quizás conceptos terapéuticos o astrológicos, sino que el propio muñeco está hablando de ti y de lo que necesitas descubrir en ti. ¿Cuáles son los resultados así más inmediatos? Porque yo entiendo que habrá sorpresa muchas veces, ¿no? A la hora de empezar, sobre todo la gente que quizá no tenga una experiencia previa en hacer un poco de introspección y comience, bueno, pues casi a ciegas en este camino de autoconocimiento y de repente llegue a las manos de Anna Dalmases. Bueno, yo creo que la primera, para mí lo que más aporta, ¿no? Y la primera sensación creo que tiene que ver con que uno se da cuenta de que es mucho más que su autoimagen. Es decir, tenemos una imagen limitada de nosotros mismos y entonces a través de este trabajo te das cuenta que hay mucho más que no estabas teniendo en cuenta. Entonces eso te abre a otras posibilidades, a moverte desde lugares diferentes, ¿no? A expandirte, a ampliarte. Y para mí ese es la principal sorpresa, ¿no? O el beneficio inmediato. Ana, una de las cuestiones que estamos, bueno, pues de alguna forma destacando en este podcast es la propia experiencia personal de la persona que ofrece o que da a conocer esa terapia. En su caso, ¿cómo fue? De ser una, bueno, pues ingeniero informática, bueno, en un mundo muy diferente al energético que estamos hablando, más de máquinas, más de una imagen por lo menos fría que tenemos en torno a lo que es la máquina. Y en cambio estamos hablando pues, de otras dimensiones, ¿no? del ser humano. ¿Cómo es su paso evolutivo? ¿Cómo llega hasta decidir bueno, que su vida sea su pasión y sea bueno, pues divulgar el conocimiento y sobre todo generar ese bienestar del que hablamos siempre en las huellas de Carmela? Bueno, pues la verdad es que por un lado me gustaría como comentar que todo lo más lógico, la parte más lógica y racional que expresamos las personas muchas veces tiene que ver justamente con una forma de protegernos de lo más mágico, espiritual, intuitivo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en mi caso, pues esta era una forma, ¿no? de
que estaba polarizada, ¿no? Como decimos terapéuticamente, es decir, que de alguna forma el estar en un trabajo más de la parte lógica me estaba, entre comillas, protegiendo de toda la que era mi capacidad espiritual o de trabajo en lo terapéutico, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues a través de una crisis personal, como suele ocurrir, ¿no? Ahí pues necesité avanzar en mi propio descubrimiento, ¿no? A través de mucho trabajo terapéutico. Y allí la astrología, que siempre había estado en mi vida, pero estaba de algún modo escondida, ¿no? De algún modo negada, diríamos, porque digamos a nivel pues de mi núcleo familiar pues era algo que no era aceptado, ¿no? Y ya desde pequeña eso quedó como escondido, y en ese momento pues lo recuperé a través de los tránsitos. También pude comprender mucho los tránsitos planetarios, pude comprender mucho mejor de qué iba la crisis que yo estaba viviendo, ¿no? Y ahí me reenganché con la astrología y ya pues empecé a darle el lugar que tenía en mi vida, ¿no? Y empecé a darme ese permiso para dedicarme a esto. Y esto fue también, sobre todo a nivel de mi desarrollo terapéutico, sobre todo pues la bioenergética también, el trabajo con el cuerpo, es algo que me ayudó mucho pues a dar este paso más en dirección a lo personal, ¿no? A lo que realmente me apasionaba. Crisis personal, la crisis entendida también como oportunidad, que es un poco etimológicamente lo que realmente significa, y que es, bueno, un denominador común en todas las personas que hasta el momento hemos entrevistado y que tras una experiencia previa, una formación, están dedicando a todo ese aprendizaje, brindarlo al resto de la ciudadanía. Carmen, es curioso, ¿no? ¿O no es tan curioso? Tiene Es su así, porqué, claro. sí, claro, las crisis, benditas crisis, ¿no? Aunque cuando estamos ahí en medio del huracán es como entra el desespero, el desasosiego, ¿no? Las crisis, si las sabemos leer, aprovechar, pues son un revulsivo, y es lo que nos invita a un cambio, ¿no? Porque una crisis es porque hasta ese momento o en ese momento lo que estamos haciendo ya no nos funciona. A lo mejor pues pasa, por ejemplo, en una relación, en un trabajo, ¿no? Pero si a mí me gustaba, claro, me gustaba o estaba a gusto hasta ese momento, pero llega un momento que la vida, el cuerpo te está diciendo hasta aquí. Y entonces cuando llegan esas crisis es para que haya un cambio, para que haya un movimiento. Claro, en todo este mundo del desarrollo personal, del crecimiento, de la espiritualidad, pues es verdad lo que tú comentas, ¿no? Yo creo que absolutamente todas nuestras invitadas han pasado por esas crisis. De hecho, es que no creo que haya un ser humano que no haya pasado. Sí hay seres humanos que las ocultan, que las evitan, que las esconden. Lo que les pasan, y tampoco hay una evolución, ¿no? En su camino, quiero decir. Y que el cuerpo, yo siempre digo, el cuerpo, a veces digo, ay, el cuerpo me grita. No, el cuerpo no grita, el cuerpo susurra hasta que tiene que gritar. Empieza con un susurro, empieza con un aviso, empieza con un malestar, con una incomodidad, con aquello, ¿no? Con un efecto. Y entonces llega un momento que como no miramos ahí, porque no es cómodo también, porque a veces queremos seguir con lo que tenemos, pues con lo cómodo, con lo conocido, ¿no? Entonces, para mí es un acto de valentía, ¿no? Cuando afrontamos lo que nos pasa y luego cuando lo traspasamos o estamos en el proceso, porque siempre digo que traspasar, no hay una persona en el mundo que esté 100% sanada o que tenga todas sus heridas vistas y que sea todo maravilloso. Eso no existe. Eso, si buscamos eso, nos autoengañamos también, ¿no? O nos lo venden también como un engaño. Entonces, esa mirada, ¿no? Y esa valentía, ese coraje, luego se puede convertir en medicina, pues para acompañar a otras personas, ¿no? Como está haciendo Ana, ¿no? Ana, ¿y cómo lo estás haciendo? ¿Cómo sé que haces terapias a nivel individual, grupal? ¿Cómo te puede contactar esa gente que pues esté aterrizando en las huellas de Carmela y quiera descubrir un poquito más o ponerse en contacto contigo para tener más información o incluso para directamente pues pedirte cita para una sesión?
Pues bueno, mi proyecto se llama Descubre tu semilla, puesto que está enfocado a eso, ¿no? Al propio descubrimiento, ¿no? De esa semilla que necesitamos hacer florecer. Entonces, mi web es www.descubretusemilla.com y en Instagram me pueden encontrar también, @descubretusemilla, o en YouTube, lo mismo, @descubretusemilla. Bueno, pues aquí más información, ¿verdad? Para seguir investigando. Y antes de concluir el episodio, como siempre, nos trae Carmen esa píldora para que desde ya, simplemente por escuchar el programa, por estar acompañándonos, pues puedan ya tener una pequeña arma más para tener un poquito de sensación de bienestar o estar un poquito mejor, Carmen. Sí, la semilla viniendo del proyecto de Anna, la semilla que propongo, la píldora es pon tu reloj a -5. Y a mí es una píldora que todavía a estas alturas de la vida necesito seguir aplicándome mucho, mucho. Y consiste sobre todo cuando tenemos, vale para cualquier situación o circunstancia donde nos vamos a relacionar. Desde una reunión de trabajo, un encuentro con amigos, con familiares, con la pareja, con lo que sea, ¿no? Poner el reloj a -5 significa que en vez de ir atropelladas y con prisa y con ese agobio, que nos dediquemos 5 minutos a contactar primero con nosotras por medio de una respiración, por medio de la presencia, ¿no? El incluso decir, pues mira, ahora he quedado con Pía y me voy a tomar un café. Y como a veces vamos uniendo, ¿no? Una cosa con otra, con las prisas y con este mundo que nos atropella a veces en el multitasking y en hacer tantas cosas, pues me dedico ese espacio, esos 5 minutos, por eso se llama pon el reloj a -5, y conecto y digo, ven, ahora voy a quedar con Pía, me voy a tomar un café con ella, voy a primero a ver cómo estoy yo ahora, soltar lo que traigo de ese momento, porque vamos también arrastrando circunstancias y emociones y conectar con nosotras para luego poder conectar y relacionarnos desde otro lugar. Bueno, pues nos quedamos aquí poniendo el reloj a -5 para respirar también, que es una pauta que siempre nos da Carmen, y seguir avanzando en esta vida y logrando, bueno, pues un poquito más de bienestar, a ver si podemos aportarles ese granito de arena. Gracias, Carmen, como siempre. Gracias, Anna. Gracias, Pía. Anna. Un placer. Y hasta aquí este nuevo episodio de Las Huellas de Carmela. Gracias. Hoy te invito a renacer, quita lo que desconsuela.